que nos dejan. Entonces, la pregunta es, eh, ok, ¿qué podemos hacer distinto? Y cuando uno mira datos a nivel mundial, para ver cuán difícil es esta tarea, podemos ver que entre el año 60 y el 2014, solamente el 10% de los países de ingresos bajos o medios lograron ingresos altos. Y de estos países, la mayoría fueron países que o descubrieron petróleo o ingresaron a la Unión Europea. Entonces, bastante variable exógena, ¿cierto? Pero hubo excepciones, y dentro de esto están los famosos tigres asiáticos, que fueron países que algo distinto hicieron. Y dentro de estos países, bueno, estos países son Corea del Sur, Singapur, Hong Kong y Taiwán, y hay explicaciones de distintas índoles. Una explicación más clásica, si se quiere, que dice relación con la profundización financiera, la apertura comercial, la estabilidad macroeconómica e institucional. Pero también hay una línea de la literatura que plantea que básicamente la gran diferencia estuvo dada por la política industrial que estos países llevaron a cabo. Y si bien esta historia es bastante antigua, que es relativamente nuevo, es este documento, este paper del Fondo Monetario Internacional del año 2019, en el cual el nombre básicamente es el retorno de la política que no puede ser nombrada, ¿cierto? Principios de política industrial. Lo que plantea es que la gran diferencia es que estos países, los tigres asiáticos, llevaron a cabo una política industrial verdadera. Y ellos definen como política industrial verdadera una política de tecnología e innovación. Y en este paper, ellos plantean 4 puntos que les parece clave que hicieron estos países. Estados estableciendo el grado de ambición y objetivo de la política, la intervención estatal para corregir fallas de mercado, que prosiguió con el apoyo a los productores locales en industria sofisticada, antes de incluso poseer ventajas comparativas en esos sectores. La orientación exportadora en vez de la sustitución de importaciones a través de una política comercial, y perseguir una ardua competencia empresarial a nivel local e internacional con un estricto accountability. Entonces, esta es una visión que si bien probablemente otros autores habían mencionado algunos de estos argumentos, este paper lo que hace es profundizar en ello y ponerlos como un paquete, como un todo. Entonces, teniendo esta visión de Chile que vimos en el gráfico de lo que ha pasado con el desarrollo productivo y viendo la evidencia internacional, uno se pregunta cuál debiese ser el rol del Estado en materia de desarrollo económico y cómo debiese plasmarse esto en una nueva constitución. Y esa es la pregunta con la que queremos abrir este conversatorio. Le doy la palabra en primer lugar a Gonzalo y María José posteriormente. Gonzalo, esa es la pregunta general. No sé, por cada pregunta. Bueno, muchas gracias, Jorge. Un placer estar con ustedes. Además, veo que hay varios amigos ahí sapeando, como Claudio y María Angélica Vega, aparte de Jorge Katz. Así que feliz de estar aquí con ustedes. Mira, la verdad es que cuando uno mira la Constitución desde el punto de vista del tema del desarrollo productivo, lo que uno se da cuenta es que esta es una Constitución que tiene dos aspectos centrales en esta materia que son complejos. El primero es que yo diría, esta es una Constitución que está hecha desde el miedo es bárbaro. O sea, es una Constitución que se hizo para tratar de evitar que los bárbaros, entre los cuales probablemente estamos varios de nosotros, hiciéramos algún desastre, como, qué sé yo, no sé, todo tipo de intervenciones que pudieran afectar una lógica de mercado fundamental, ¿no? Entonces está armada de una manera que hay distintas cortapisas. Y básicamente uno lo que mira en general en las constituciones es que las constituciones establecen como principios generales, no van a detalles, no tratan de establecer algún corsé, porque de algún modo lo que hacen es generar como unas reglas del juego que permiten que también la voluntad popular se exprese desde el punto de vista de cuáles van a ser las prioridades que se establecen en función de las mayorías.
Obviamente las constituciones tienen que establecer un marco de principios y de reglas que eviten que las mayorías circunstanciales puedan simplemente hacer cambios drásticos en ciertas materias fundamentales. Pero la Constitución chilena va mucho más allá. Y lo que yo diría es que, en principio, uno no debería tener una Constitución que te genere tanta rigidez, ¿no? Pero eso vale para ambos lados. O sea, tampoco yo quisiera una Constitución que establezca cuál es el tipo de política pública que debe hacer. Por definición, la política pública debe ser definida en el juego democrático, y lo que sí es que la Constitución debiera que eso sea. Ahora, hay un segundo tema que tiene esta Constitución, que es complejo también, que es la sacralización de la propiedad privada como un principio rector. Y eso tiene implicancias. Y por lo tanto hay ciertas cosas que hoy día en Chile no se pueden hacer. Un ejemplo claro tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la posibilidad de creación de empresas públicas o empresas en las cuales el Estado participe. No es que la Constitución lo diga expresamente, la Constitución de hecho establece que sí se pueden crear empresas públicas con un cierto nivel de quórum calificado, lo cual en sí mismo está bien, pero hay un conjunto de otras disposiciones que cuando tú las lees todas juntas, es extraordinariamente difícil pensar en la creación de una empresa pública. Básicamente porque hay otra cosa que la Constitución no dice, nunca se menciona la idea del Estado subsidiario, pero ese espíritu rodea toda la Constitución. Entonces, por ejemplo, si tú creas una empresa pública, esa empresa pública va a estar regulada por las mismas leyes y condiciones que se regula una empresa privada. Y en consecuencia, cualquier persona que va al Tribunal Constitucional establece que va a haber un problema de que el Estado va a hacer una competencia desleal en cualquier tema. Por ejemplo, si quisiéramos hoy día establecer una empresa para el tema del hidrógeno verde, que está tan de moda, probablemente alguien iría al Tribunal Constitucional diciendo que no, porque eso va a afectar la competencia que el sector privado podría desarrollar una empresa en esta materia y que el Estado no tiene nada que hacer acá. Y desde el punto de vista tanto de la tradición interpretativa como de ese conjunto de leyes con las cuales tú puedes armar caso, simplemente no puedes avanzar en esa materia. Hay otras disposiciones que son, o sea, bueno, el tema de la sacralización de la propiedad privada, desde luego, significa que hay ciertos derechos y temas, por ejemplo, desde fundamentales, como por ejemplo el tema del agua o la salud o la educación, que también quedan sujetas a esa visión, ¿no? Pero desde el punto de vista del desarrollo productivo, ahí hay un tema. Un segundo tema que me parece fundamental desde el punto de vista de las políticas de desarrollo productivo tiene que ver, por ejemplo, con el tema de los presupuestos plurianuales. La Constitución también establece que tú tienes que presentar presupuestos cada año y cada año y que su vigencia es exclusivamente para ese periodo de tiempo. Entonces, por lo tanto, es muy difícil hacer una planificación, comillas, que pueda trascender en el tiempo. Hay algunos autores, por ejemplo, Oscar Landerreche Padre, que han planteado esta idea de que en la Constitución lo que sí podría haber es algo que Moyansky y Devlin en algún minuto dado revisaron a nivel internacional, que es la idea de ciertos consejos como desarrollo económico social que establecen miradas de más largo plazo y definen una cierta orientación y que se pueden expresar, por ejemplo, en presupuestos indicativos plurianuales. Uruguay, de hecho, tiene un esquema de esa naturaleza. Ese otro punto en que uno podría pensar, bueno, ¿por qué nos estamos limitando en esta materia? Y un tercer punto que me parece que también puede ser una limitación, tiene que ver con el tema de que tú no puedes generar impuestos cuyos recursos, la regulación de los recursos que tú levantes con ese impuesto, estén afectados a un propósito. Todo va al Tesoro General. Y eso es una de las cosas que nos complicó para el tema del royalty, por ejemplo, y el financiamiento de todo el tema de innovación e investigación y desarrollo. También eso hace difícil, por ejemplo, el que en Chile se pueda plantear algo como el impuesto Romer, que es un tema que nosotros planteamos del Consejo Nacional de Innovación, que es básicamente un impuesto que se aplica a un determinado sector, lo pagan los empresarios, pero los recursos vuelven para ellos, para que sean administrados por ellos mismos, pero en la medida que lo dediquen a hacer temas de investigación y desarrollo que beneficien el conjunto del sector. Noruega, por ejemplo, tiene este esquema para las exportaciones de salmón, y eso
es uno de los fundamentos que explica por qué en Noruega ha habido un proceso de innovación muy, muy fuerte y de investigación, desarrollo en materia de salmonicultura, a diferencia de Chile, por ejemplo. Entonces, hay un conjunto de temas que delimitan y que uno podría pensar que perfectamente no tendrían que estar necesariamente expresados en la Constitución, y hay algunos otros que uno podría pensar que deberían ser posibles de ser admitidos, porque simplemente tendrían la posibilidad de ser herramientas que en algún minuto dado puedan ser utilizadas en la medida que la política pública así lo decida en función del juego democrático. Muchas gracias, Gonzalo. Muy claro el planteamiento. María José, ahora estamos ok, ¿cierto? ¿Con micrófono? Sí. Sí, quiero que me digan, por favor, si se escucha bien. Perfecto, maravilloso. Buenos días a todas, todos y todes. He tenido unos problemas de ingreso por, no sé qué le pasa a internet. Para mí es un honor poder compartir con ustedes y hacer un break en esta... Tengo que cambiar mi nombre, dice Alfonsina Soto, mi hija. Soy María José Becerra. Porque uno hace un break, estamos en plena campaña en esta convención constitucional y se agradece, sobre todo para las y los economistas, este baño que realmente tiene de realidad para poder incluirlo en nuestros análisis, donde la economía, por cierto, a veces hemos dejado la mirada a escala humana y la mirada de los seres humanos, y también hemos tendido a hacerlo un objeto más de nuestras políticas públicas. Así que muchísimas gracias por la invitación. Yo estando de acuerdo con parte importante del diagnóstico y con parte importante de lo que plantea Gonzalo, quiero referirme para contestar la pregunta sobre algunas identificaciones que están dichas, pero nunca sobra decirlas. Es primera vez que estamos frente a la posibilidad de construir en conjunto una constitución democrática donde los pueblos de Chile se conjuguen a escribirla con 50% de paridad. Va a ser única en el mundo en su estilo, donde no va a ser escrita por militares, no tan solo la élite política. Eso fue gracias a parte importante del estallido social, del cómo los actores políticos, estamos hablando desde los municipios, el Congreso y luego mucho después el Ejecutivo asumen esta responsabilidad histórica, que nos juntemos los distintos pueblos de Chile a confluir esta Constitución y sobre todo con la integración de los espacios plurinacionales. Es importante decir eso porque este contexto señala el cómo las constituciones económicas han sido creadas y diseñadas y que cada constitución permea o tiene una, y que en este debate constitucional se ha echado bastante de menos, o al menos el debate que se ha generado en los medios de comunicaciones tradicionales e incluso en nuestros propios círculos. Hablamos poco de constitución económica, se agradece este espacio porque estamos hablando de ella. Hemos hablado harto sobre, por supuesto, tener un marco de garantías constitucionales a los derechos sociales, civiles y políticos. Hemos hablado poco en cómo vamos a redistribuir el poder en este país y cómo vamos a también redistribuir los frutos del trabajo de las y los trabajadores. Por tanto, entendiendo el contexto y estando de acuerdo que una constitución marca los márgenes y los criterios de estas relaciones de distintas dimensiones: capital, trabajo, tecnología, distribución del poder, espacios de emancipación para mujeres, pueblo originario, naturaleza, etcétera. Es en este orden el cual la Constitución de 1980 en sus espacios económicos ha tenido muy poco cambio, solamente uno el año pasado con el Banco Central y producto de la pandemia, y por tanto esta Constitución de carácter estudiada ordoliberal, para algunos dicho neoliberal, como lo decía Gonzalo, ha cristalizado una forma y una ideología finalmente de ver la economía y la economía política en el país. Acá basándose principalmente en dos principios. Uno, en esta exacerbación de la libertad de empresa privada, y el de la propiedad privada individual,
por sobre la propiedad privada colectiva o los más conocidos como bienes comunes y que están vinculados a la función social de la propiedad. Muchos de los, no solamente en las discusiones de derechos sociales que se han dado en todos los gobiernos de la concertación, luego de la nueva mayoría, han tenido esta traba, sino que también, como lo decía muy bien Gonzalo, muchos de los cambios estructurales que se quisieron hacer no pudieron hacerse, no tan solo por estos dos grandes principios, fueron parados muchas reformas, sino que efectivamente, si no eran parados por el espacio constitucional, eran parados en el mismo Congreso por los quórum calificados que se requerían para hacer estas reformas económicas. Por tanto, en estos principios que son ordenadores, hoy día necesariamente en la Convención vamos a discutir cuáles van a ser estos principios que nos van a regir y por tanto debemos hablar, para hablar desde lo económico, tenemos que primero enfocarnos en cuáles van a ser los principios económicos que nos debiesen regir. Pasar de este individualismo absoluto a espacios de colaboración y de solidaridad y equidad horizontal, vertical, intergeneracional, van a ser súper relevantes porque nos van a establecer los marcos de desarrollo para que después digamos cómo ponemos el Estado, el mercado y las economías mixtas al servicio de la generación de valor económico para un buen vivir. Con esto, comentarles que el rol del Estado en la economía se ha hablado harto sobre el Estado subsidiario y cómo finalmente esta ha generado una controversia con el principio de libertad de empresa, porque finalmente hoy día cuando uno analiza cómo se han comportado los holdings y cómo se han comportado las industrias basadas en recursos naturales, estudiadas, que son extractivistas, han llegado a un proceso fuerte de desindustrialización que va por bajo el 10% de industria en el país, o de industrialización, pero que están concentradas en la generación y en la distribución de derechos sociales y de derechos fundamentales. Vemos los holdings en las AFP, en la salud, en la educación, en la vivienda y muchos otros. Por tanto, ese es un espacio. Los industriales no están generando industrias y el Estado está siendo ineficiente, no por la administración de sus propios sistemas, al contrario. Recién la Organización Mundial de la Salud ha reconocido que con la poca plata que tiene el Estado de Chile para administrar su sistema de salud es bastante eficiente y se puede ver cómo lo ha generado y cómo administró la pandemia y cómo administró hoy día el proceso de vacunación, sino que la ineficiencia que está cometiendo el Estado es cómo, a través del Estado subsidiario y este principio de propiedad individual, hemos ido como Estado a financiar a estos grandes holdings. Hay un estudio hace muy poco de López, López, Turla y Accorsi, que hablan sobre cómo se han destinado recursos del Estado, 3 o 4 puntos del PIB, a financiar a las ISAPRES. Hay otros estudios que también por Estado subsidiario o por mal conformación de lo que entendemos por sistema tributario que no es progresivo para Chile, el Estado finalmente termina no recuperando los recursos a través de impuestos que debería recuperar. Ahí hay alrededor de otros 3 o 4% del PIB y así. No sé cómo voy en el tiempo, pero solamente quiero dejar deslizados algunos elementos de los cuales me quiero referir en torno a cuál debiese ser un nuevo rol del Estado en la economía. Lo voy a dejar solamente delineado. Cuando hemos discutido en el Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible, cuando hemos discutido economistas de izquierda, de centro izquierda y progresista, en torno a cuál debiese ser o prospectar una nueva constitución inclusiva, paritaria, justa y sostenible, necesariamente uno no quiere restringir la constitución que existe hoy día, que es demasiado restringida y demasiado ideológica. Uno esperaría que el rol del Estado en la economía y el rol de la economía en la sociedad sea un espacio más abierto, sea de economía plural, donde el Estado efectivamente pueda tener la audacia de, con mucha transparencia y muy guiada por la Contraloría General de la República, pueda tener empresas públicas en elementos y en sectores estratégicos de la sociedad,
Dos, que efectivamente podamos tener empresas de los gobiernos regionales, incluso de los gobiernos locales y de los municipios. Tenemos muy buenos ejemplos de ello. No solamente con eso, acá hay que abrir el espacio a que el valor de la economía y la generación del valor económico no solamente quede asociado a las sociedades anónimas, sino que efectivamente podamos retomar la senda que está hoy día tomando principalmente Europa de reactivación verde y cooperativista. Estamos hablando de empresas trabajadoras, de trabajadores y empresas mixtas, y también, ¿por qué no?, la inclusión de los pueblos originarios, también nos va a abrir un mundo en pensar las empresas comunitarias que no necesariamente funcionan en el mercado. Muchas gracias, María José, por tus palabras, por compartir esta visión. Me voy a tomar de algo que tú dijiste que se topa también con uno de los principios que planteó Gonzalo, que básicamente la Constitución no puede ser una camisa de fuerza que quite flexibilidad para que el Estado pueda, obviamente, para que los gobiernos puedan generar políticas según la visión que tienen y por la cual fueron electos. Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría profundizar en cuál es la visión que ustedes creen que debiese jugar el Estado específicamente en el modelo de desarrollo productivo, y junto con eso, cuál debiese ser la relación Estado-mercado, que al final del día uno, por lo que ustedes mismos dicen y leyendo historia económica, parece que la constitución actual lo pone como dicotómico, es uno o el otro. Entonces, me gustaría saber cuál es la opinión cuál es el rol de ustedes, cuál es el rol que el Estado debiese desempeñar y cómo debiese ser esa relación Estado-mercado. Gonzalo. Gracias. Bueno, o sea, primero, partiendo de la base que efectivamente yo creo que eso es algo que, tal como decía antes, la Constitución no debiera definir exactamente, porque hay un aspecto de política pública, van a haber gobiernos que quizás quieren intervenir más, otros quieren intervenir menos, pero sí tiene que ser factible, y tal como dijo María José, todo sujeto a temas de transparencia, la rendición de cuentas, etcétera, que es un tema súper importante, ¿no? Ahora, desde ese punto de vista, ya pasando más bien a temas de política pública, probablemente tal, bueno, ahí hay un sinnúmero de elementos. O sea, un primer elemento es el que tú mencionaste de política industrial, ¿no? O sea, yo creo que hay bastante evidencia a nivel internacional de que no hay país que logre desarrollarse si no tiene una política que combina, por un lado, efectivamente, los ámbitos de política industrial con los ámbitos de políticas de innovación. Es muy difícil que un país se logre desarrollar si no implementa ese tipo de intervenciones, y no conozco ningún ejemplo, la verdad, en el mundo en que no se haya hecho. Es difícil, sin duda, pero eso no significa que uno tiene que simplemente porque sea difícil negarse a hacerlo. Y hay distintas variantes de cómo hacerlo, ¿no? Que sería muy largo entrar en detalle, pero un tema que yo creo que es bien fundamental en esto tiene que ver con las características propias de países que son intensivos en recursos naturales. O sea, es bastante difícil pensar que por su tamaño, que por su tipo de tradición, Chile llegue a ser una gran potencia manufacturera. La verdad es que incluso cuando se hizo esta política, por ejemplo, de atraer a Maersk para que hiciera los contenedores en San Antonio, el fracaso tuvo mucho que ver inicialmente con el precio de la energía, sin duda, pero luego después con la baja productividad laboral. Me acuerdo cuando visité Maersk, habían trabajadores chinos que eran traídos para que explicaran cómo se trabajaba. Y la verdad es que los niveles de ausentismo, el bajo rendimiento desde el punto de vista productivo, hizo que finalmente la empresa simplemente tuviera que salir de Chile, o sea, con una pérdida bastante grande. Y tiene un poco que ver con el hecho de que efectivamente en Chile hay baja tradición hoy día, ya históricamente, en materia manufacturera. Sin embargo, eso no significa que no vamos a tener industria, ni que tenemos que desarrollar las capacidades de tener sobre todo desarrollo tecnológico. Y ahí
lo que nosotros descubrimos es que cuando uno analiza los países en función de, de la comparación que uno puede hacer de Chile, por ejemplo, con países que tenían el mismo nivel de ingresos per cápita que tiene hoy día Chile, históricamente que se desarrollaron, uno ve dos patrones, ve países que hicieron una, en que el sector privado jugaba un rol intensivo en recursos naturales, como Dinamarca, Australia, Canadá, etc., cuando tenía el mismo nivel de ingreso per cápita que tiene Chile actualmente, Nueva Zelanda, el Estado era el principal aportante en términos de investigación y desarrollo. Entonces, esta idea de que el problema que tenemos en materia de investigación y desarrollo es que el sector privado invierte poco, la verdad es que en el caso de Chile, uno lo que debería ver es que el Estado interviene mucho más en materia de investigación y desarrollo. ¿Y por qué? Básicamente porque cuando tú haces investigación y desarrollo en sectores de recursos naturales, las posibilidades de obtener rédito son mucho más largas. O sea, cualquier tema de investigación y desarrollo en materia agrícola, por ejemplo, o en materia forestal, toma mucho más años que en materia manufacturera. Y es por eso que en estos países como Dinamarca, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, el Estado tuvo un rol preeminente en materia de financiar investigación y desarrollo por muchos años, hasta que ya se generaron rendimientos que permitían que el sector privado participara. O sea, para ponerte un ejemplo, uno de los casos de éxito que ha tenido Chile en esta materia de investigación y desarrollo tiene que ver con los consorcios de investigación y desarrollo en materia frutícola, ¿no? Nuevas variedades de frutilla y de uva, y esos tomaron más de 8 o 9 años para poder generar resultados. No hay empresa privada en Chile que se pueda bancar eso. Y hoy día el gran desafío que tiene Chile, y así como el mundo, tiene que ver con los temas de cambio climático. Y en esos temas el Estado tiene un rol fundamental. Siempre nosotros los economistas hemos visto el tema de innovación con una cierta óptica que tiene que ver con el tema de las fallas de mercado. Y está bien, efectivamente hay fallas de mercado que limitan que una empresa pueda innovar. Y eso lo descubrimos hace muchos años. Después descubrimos que en realidad el tema no era simplemente tratar de solucionar el problema en una empresa, sino que hay un sistema que colabora para que efectivamente el país y las sociedades puedan innovar. Y de ahí está el concepto de Sistema Nacional de Innovación. Pero en un minuto dado también nos dimos cuenta de que no basta con que un país o una sociedad innove, sino que también queremos saber en qué dirección innova. Y ahí viene todo el tema de la idea de la investigación y desarrollo orientada por misión, y por misiones que tienen que ser establecidas a través de un proceso democrático que dice, bueno, cuáles son los grandes problemas sociales que tiene un país y cuáles son los grandes retos. Y ahí están precisamente hoy día de manera preeminente el tema del cambio climático. Entonces la pregunta que uno se debería hacer es, ok, si nosotros, por ejemplo, queremos aprovechar todo el tema de la energía solar en Chile, el tema del hidrógeno verde y así por delante, ¿cuáles son el tipo de políticas que podríamos estar adoptando que hoy día no adoptamos? En parte por la Constitución, pero también yo creo que en parte mucho más que nada por temas de inconsistencia dinámica. O sea, falta una visión de más largo plazo que oriente estas decisiones en Chile. Los cambios de orientación de política de gobierno a gobierno son brutales y esa inconsistencia es probablemente mucho más grave que las limitaciones que nos está poniendo la Constitución. Gracias, Gonzalo. Antes de dar la palabra a María José para responder esto mismo y tomándose del punto que Gonzalo plantea, en el fondo que hay restricciones que a lo mejor no van más allá de la Constitución y tienen que ver con casi idiosincráticas ya en este momento. Me gustaría a los participantes, al resto de los participantes, mencionarles que pueden dejar sus preguntas en el chat y al final, en los últimos 15 minutos, 10-15 minutos, vamos a estar respondiendo estas preguntas. María José. A ver, asumiendo de que voy a desestimar el
esta visión de que podemos por idiosincrasia no pegarnos salto al desarrollo, lo desestimo porque hay muchos ejemplos en el mundo en los cuales los países, tomando decisiones de economía política para el desarrollo, sí se pegaron los saltos. Uno ve, por ejemplo, un país tan similar al chileno como es Irlanda. Los irlandeses tuvieron su milagro económico en un periodo donde estuvimos a puertas de pegarnos el mismo salto. Uno tiene, cuando analiza las idiosincrasias tan distintas como las del sudeste asiático, la experiencia coreana, comparada con las nórdicas, incluso cuando uno compara la experiencia inglesa, financiera, que pasan de lo agrario a efectivamente al proceso de financiarización de la economía, estamos hablando de muchas idiosincrasias distintas, pero con un elemento común. Acá hubo una voluntad de sus distintos actores en la sociedad de pegarse ese salto al desarrollo por distintos objetivos militares, estratégicos, a ponerse ante las guerras, correrse de un potencial nuevo imperialismo. Cual sea la razón, los países toman la voluntad y la definición de dar el salto al desarrollo. Habiendo dicho esto, a mí me parece importante señalar que tenemos que identificar otro elemento que todavía uno lo escucha en nuestros propios sectores. El Estado sí ha construido parte importante de las industrias en Chile, y uno lo puede ver cuando uno analiza las industrias exitosas de recursos naturales. El Estado ha estado tanto para propulsar la creación de industrias como las industrias forestales al inicio de la dictadura, cuando instala el decreto ley 701, activa hasta hoy día, y solo con un cambio en nuestros gobiernos, incluyendo algunas pequeñas y medianas empresas, pero el decreto ley se mantiene intacto y este subsidio permanente se mantiene intacto. El cómo para los salmones también hubo un apoyo, un empujón al principio, pero donde hubo todo el apoyo estatal fue el cómo finalmente se financió esta crisis de los salmones, o esta enfermedad de los salmones, y cómo el Estado vino a solucionar o a mitigar estas externalidades para no dañar la industria. Incluso la Sociedad de Fomento Fabril, sabemos en estudios cómo fue generada a través de aportes financieros estatales. Por tanto, el rol del Estado, sacándole la ideología de encima, ha sido un motor del desarrollo. Si uno se va afuera, uno ve cómo los estados en estas decisiones de, como les digo, economía política, ha identificado y ha ocupado su política monetaria, su política fiscal, su política cambiaria en torno a generar estos saltos al desarrollo, y uno lo ve en todos los elementos o en todos los sectores económicos. Uno lo ha visto en la manufactura, uno lo ve en la tecnología, por ejemplo con Apple, y así uno tiene un largo etcétera. Por tanto, sigo en la posición de que para poder avanzar y no si que llegamos a un acuerdo de que el Estado es bueno como promotor, y no es que sea bueno, es muy necesario para la promoción de un mayor desarrollo económico y próspero y justo, tomando eso ya en consideración, a mí me parece relevante el cómo identificamos el qué Estado necesitamos y con qué Constitución. Porque, como ya expliqué en mis frases pasadas, el Estado subsidiario y la actual Constitución ha amarrado que el Estado haya podido generar algún tipo de intervención pro desarrollo. Acá se nos abren varios espacios, y no solamente la posibilidad, esto no se resuelve tan solo con la posibilidad que el Estado pueda generar empresas, pueda supervisarlas, sino que acá hay elementos que tienen que ser virtuosos y van de la mano. Hasta el fin de la dictadura nosotros tuvimos un centro, la Oficina de Planificación, donde se prospectaba el desarrollo. Cuando hoy día uno ve cómo los gobiernos regionales, los gobiernos municipales, no hay concordancia en pensar el desarrollo y existen iniciativas aisladas o ahora por alguna normativa especial
para prospectar el desarrollo, ahí tenemos un vacío en el cual nos tenemos que hacer cargo, y yo espero que la futura Constitución así lo haga. No es posible que los gobiernos locales, regionales, pero también los nacionales, no tengan la posibilidad de pensar estratégicamente qué sectores, qué misiones o qué espacios del desarrollo quieran efectivamente desarrollar. No estamos hablando, para que no se caricaturice, no se está hablando de economía central planificada, no se está hablando de planificaciones quinquenales. Acá lo que se está hablando es efectivamente tirar lineamientos en los cuales tienen que ser con procesos participativos para la determinación de ese desarrollo económico. Y como segundo elemento, antes de entrar como a qué tipo de misiones o qué tipos de áreas del desarrollo debiésemos prospectar e indagar hacia el futuro, a mí me parece muy importante un tema que tiene que ver con la gobernanza. Cuando hablamos de hidrógeno verde, cuando hablamos de cualquier tipo de misión, prospección del desarrollo, no solamente basta mirarlo, yo sé que tenemos todavía la lupa de la subsidiariedad, y esa subsidiariedad por lo general ha beneficiado a ciertos grupos económicos, y que no hay posibilidad de tener una mayor mixtura y una mayor integración de otros grupos económicos y de nuevos grupos económicos que sean con características distintas. Por tanto, a mí me parece tan necesario como indagar en qué vamos a hacer, en quiénes van a estar. Porque es muy distinto señalar cualquier misión, o cuando analicemos y hagamos una evaluación de todas las políticas de misiones, la política industrial que se hizo en el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, quiénes fueron los beneficiados, cómo el Estado también ayuda a articular la sobrevivencia de esos beneficiarios, y cómo la gobernanza, y hay democracia económica en su elección y en su mantenimiento para la generación de este desarrollo económico. No sé si se me entendió, pero espero que sí. Completamente. Y creo que entraste en materia ya de la tercera pregunta que teníamos prevista, que tiene que ver con cuáles son las características que esta política económica, política industrial, dado el contexto de la cuarta revolución industrial y de las características de Chile, qué características debiese tener esta política, y entrando un poquito más en detalle, incluso, dado que tú lo mencionaste, que esto tiene harto que se parece harto a estas misiones orientadas que hoy día están de moda en el mundo de la innovación a través de Matsukato. La pregunta es, el Estado, ¿cuál debiese ser esa política industrial? Y más concretamente, ¿el Estado debe tomar riesgos productivos, elegir ganadores? ¿Cómo se eligen estos ganadores? Que yo sé que no hay una respuesta para esto probablemente, pero ¿cómo se lo imaginan ustedes? Gonzalo, por favor. Gracias. Mira, María José mencionaba, por ejemplo, el tema de Irlanda o los países del sudeste asiático, y una característica que han tenido esos países, particularmente Irlanda, entre otros, es que para poder desarrollarse hicieron enormes sacrificios. O sea, no hay posibilidad de desarrollarse si tú no tienes tasas altas de inversión, lo que significa posponer consumo presente por consumo futuro. En consecuencia, tú le pides a la sociedad que haga un sacrificio. Y eso requiere un nivel de legitimidad muy importante. O sea, tiene que haber un grado de acuerdo, pero tiene que haber también una sensación de que efectivamente todos se van a beneficiar, porque si no, o sea, el sacrificio efectivamente va a ir en beneficio solo de unos pocos. Ahora, al mismo tiempo, cuando uno ve el desarrollo general de todos estos países, en los países nórdicos o los del sudeste asiático, hay grandes conglomerados. Hay grandes conglomerados industriales, hay grandes empresas, y el sistema corrige, particularmente en los países nórdicos, a través de impuestos, ¿no? Entonces la tasa impositiva y el gasto público es muy alto, y eso compensa el hecho de que efectivamente hay jugadores que para poder jugar en el mundo global tienen cierta magnitud y ciertas capacidades. Hay algunos casos de desarrollo, por ejemplo, que están bastante más integrados, el tema de la pequeña y mediana empresa. Por ahí vi que estaba Carlo Petrovelli en la asistencia, y el caso italiano, el caso alemán, en parte el francés. Ahí en Europa
se dio eso con una larguísima tradición artesanal manufacturera. Pero en la mayoría de los países, la verdad es que las grandes locomotoras, incluso también en Alemania, Francia o Italia, son grandes conglomerados. Eso no hay de otra. Entonces, hay que tener una política impositiva y tributaria que te compense, ¿no? Ahora, dicho eso, o sea, y partiendo de la base de que en realidad cualquier esfuerzo de esa materia, en materia de inversión, etcétera, requiere un grado de sacrificio que requiere legitimidad, yo hace tiempo que estoy planteando esta idea de que en vez de pensar en sectores específicos o industrias específicas, uno lo que debería pensar hoy día son en grandes retos nacionales. Entonces, ¿por qué? Porque es muy difícil convencer al mundo de la política de que se hagan estos sacrificios, que se destinen recursos a la ciencia, a la investigación, al desarrollo, que no dan fruto en el corto plazo, o sea, no te van a hacer ganar una elección, sino van asociados a algo que tenga sentido desde el punto de vista de la sociedad. Y yo decía, bueno, cuando uno mira, por ejemplo, países que se desarrollaron y que generaron capacidades distintivas a nivel mundial, están muchas veces asociados a grandes retos que tienen. Holanda hoy día es el líder mundial en materia de todo lo que significa temas de tratamiento de agua, de equipamiento en materia hidráulica, etc. Por una razón obvia, porque el 80% de su territorio está bajo el nivel del mar. Entonces tuvieron que desarrollar esa capacidad. Y hoy día son los que exportan todo ese tipo de equipamiento. Pero los que tenían ese desafío. Dinamarca es el líder en materia de industria eólica, y lo es básicamente porque en los 70, producto de la crisis del petróleo, y de que no querían tener centrales nucleares, dijeron, bueno, tenemos viento y vamos a desarrollar una política de energías renovables, no convencionales, que les permitió hoy día ser los líderes mundiales en esa materia. Pues eso fue una política que, tal como decía María José, es una política con una mirada de largo plazo, que integró además no solo desarrollo tecnológico, científico, ciencia, sino también acuerdos sociales. O sea, en Dinamarca, cuando se instalan las turbinas en una determinada comunidad, los miembros de esa comunidad participan de esa empresa. Entonces se sienten también que son parte. No es un problema de, oh, yo no quiero tener mis turbinas acá porque me van a molestar y qué sé yo, y que hoy día en cualquier país del mundo genera un lío. Es distinto cuando tú estableces un diálogo y esa gente dice, ok, las queremos de tal parte, pero además nosotros somos parte de la empresa. Entonces, en el caso de Chile, yo creo que hay temas que se caen de maduro en esto. O sea, un gran tema, y sigo insistiendo en eso, es desastres naturales. O sea, si yo le digo a la población chilena, mire, sucede que en Chile, entre el año 80 y el 2001, Chile perdió más o menos un 1,5% de puntos del PIB promedio anual, producto del impacto de desastres naturales. Y eso solo se va a agravar. O sea, y no solo terremotos, son grandes incendios, inundaciones, aluviones, etcétera, ¿no? Entonces sucede que a nivel mundial, Chile es el país más afectado, pero China perdió un 0,6% de su producto, producto del impacto de desastres naturales. ¿Qué es lo que los chinos le piden a Chile? Y cualquier embajador que haya estado en China te lo va a decir. Lo primero que le preguntan es cómo hace Chile para que el impacto de los terremotos sea tan bajo. O sea, cómo construyen, etc. Las exportaciones que hace Juan Carlos de la Hiera tienen que ver precisamente con construcción de edificios antisísmicos, con sistemas antisísmicos que hoy día están instalándose en Nueva Zelanda, están instalándose en montones de partes del mundo. Entonces, si Chile desarrolla la industria de cómo prevenir, cómo mitigar y enfrentar desastres naturales, está frente a un negocio de marca mundial, pero estás también resolviendo un problema a cada uno de los chilenas y chilenos, porque el efecto de un desastre es brutal en la vida de todas las personas. Entonces, y eso te genera la posibilidad de que tú apoyes sectores de alta tecnología, desde obviamente todo el tema de desarrollo de aplicaciones TIC, etcétera, hasta temas de la construcción, hasta temas sociales. Por ejemplo, todo el tema de cómo tú, frente a un tema de desastres como Fukushima, en Japón se desarrollaron todo el tema de las apps para poder comunicarse. Pero tiene que ver con también los estudios de gente que son psicólogos y que saben cómo estos temas interactúan. O sea, tú ahí ya no estás definiendo una industria en particular, sino que estás definiendo un problema. Entonces, por ejemplo, el tema de la sustentabilidad. O sea, cómo Chile se hace una potencia en materia de energías renovables.
tú no vas a decir, mira, yo voy a optar hoy día por la eólica o por la solar o por el hidrógeno verde, etc. Yo opto por un problema y le pongo recursos a distintas avenidas que me puedan resolver ese problema, sin ponerme cortapisas desde luego. Pero esa sería mi mirada, o sea, más que definir una industria en particular, el plástico, esto, que es definir grandes desafíos que tiene la sociedad y en los cuales la gente además sienta que puede beneficiarse para que tenga legitimidad. Muchas gracias, Gonzalo. María José, ¿cómo ves tú este tema? Bueno, quiero partir diciendo que a veces los costos de las inversiones de otros sí son pagadas por la gran mayoría y a veces esas definiciones, que son definiciones políticas, han sido invisibilizadas, pero le llegan los costos. Un ejemplo de ello es el propio modelo de AFP, de capitalización individual, donde hemos generado generación tras generación montos importantes para la generación de holdings nacionales e internacionales y donde los frutos de esas inversiones no han llegado a las y los jubilados. Por tanto, acá la garantía del derecho social, por supuesto, no se ha cumplido, pero tampoco esta misión de haberlo pensado como un banco del desarrollo privado, eso sí funcionó. Los costos se lo han llevado a los trabajadores, es un elemento que tenemos que cambiar, y si es que vamos a pensar que efectivamente este modelo de acumulación chileno a través de el trabajo, los tributos de los trabajadores en torno a cotizaciones mensuales, vamos a tener un banco del desarrollo. Yo creo que eso también es materia constitucional. Habiendo dicho eso, yo también estoy de acuerdo que no es posible pensar, yo creo que nadie sabe cuál debiese ser el o las industrias, pero uno puede tomar referencias en torno a cuáles son los principios y cuáles son los elementos a fijarse, porque aparte uno no está en la política pública, hoy día uno no es ministro para tomar esas definiciones de política pública. Acá hay elementos claves. Se nos ha enseñado, lo hemos visto, lo hemos estudiado y se ha aplicado poco, el cómo en este escenario de globalización ha tenido, por cierto, sus bondades, por cierto, sus animadversiones en modelo de desarrollo económico, y cómo finalmente se diseña un mapa global de identificación de regiones en tanto desarrollo industrial y procesos de industrialización. Esto se ha exacerbado por los tratados de comercio, los tratados internacionales, y por tanto también va a ser un tema de revisión, no para identificar una autarquía, sino para efectivamente evaluar cuál ha sido el impacto de estos tratados en no tan solo las ganancias del desarrollo económico, sino que también a las comunidades y al bienestar en general de las poblaciones. Diciendo esto, naturalmente, Latinoamérica está diseñada a ser la exportadora de recursos naturales, de material metálico y no metálico, y por tanto los primeros eslabones de la cadena del desarrollo. Yo soy una de las convencidas, soy desarrollista, creo que uno con voluntad y con buenas constituciones que amplíen los espacios democráticos de decisión de la política pública, se pueden hacer injerencias en torno a dar saltos y escalamientos en virtud de su industrialización. Por tanto, acá me parece importante señalar algunos principios. Lo decía bien Gonzalo, acá tienen que haber espacios de encadenamiento hacia adelante o hacia atrás, como muy bien lo decía en algún momento Hirschman hace 50 años atrás, y donde podemos avanzar en desarrollos tecnológicos al interior de nuestras competencias, incluso en recursos naturales. Sin embargo, si uno se pudiese plantear como principio, si uno tuviera una bola de cristal, o más que una bola de cristal, tuviera el poder democrático de definir espacios de desarrollo económico, uno debiese establecer como principios y uno debiese decir, debiésemos avanzar a no ser los exportadores de recursos naturales, porque claramente una lechuga siempre va a tener menos rédito que vender un iPhone. Y eso se traduce en menores tributos y eso se traduce en menor bienestar para todas nuestras poblaciones.
Por tanto, también uno podría decir que en el sector servicios no debiese ser el prioritario, debiese ser la manufactura, porque en el sector servicios, si uno integra un enfoque de género, son los servicios, servicios comunitarios, servicios generales, aquellos sectores de la economía donde las mujeres trabajan, las que tienen mayor rotación laboral, las que tienen menos poder de sindicalización, las que tienen salarios más variables y más detrimento hacia nosotras las mujeres. Mujeres que en este caso seguimos siendo el 42% de la población activa de este país. Y me quiero detener en reforzar una idea. Cual sea que sea el impulso de una nueva industrialización para Chile, que espero que venga acompañada con este proceso de apertura de puertas con una nueva constitución y que establezca esta economía plural, esta necesidad de no solamente redistribuir los ingresos y la riqueza posterior al mercado, sino que lo podamos hacer al interior del mercado. Cuando hablamos de la seria y estructural desigualdad de riqueza en Chile, tenemos no solamente el problema de los tributos, sino que tenemos el problema al interior de la empresa, al interior del mercado. Por tanto, ahí vuelvo a reiterar los temas de la gobernanza. Acá es indispensable que haya... Perdón, está pasando no sé qué cosa por afuera. Que haya mayor poder en las gobernanzas, que hayan empresas de trabajadores, trabajadoras, que existan la posibilidad de sentarse en los directorios, a definir las estrategias de desarrollo, pero que también tengan la posibilidad de tener una mayor articulación y que sean responsables de la producción, pero que también sean parte de los beneficiados de esa productividad, que todos los índices y números nos señalan que hace más de 15 años la productividad de los trabajadores y trabajadoras en Chile sube, pero cuando uno la compara con las utilidades de las empresas, estas no suben. Por tanto, ahí hay una necesaria visibilización y necesidad de cambio de la gobernanza de las empresas. Acá estamos hablando de participación en los gananciales, estamos hablando de un mejor desarrollo y mayor desarrollo del cooperativismo, por ejemplo, las empresas de trabajadores y, por supuesto, los sindicatos en el país. Muchas gracias, María José. Solo para terminar, porque ya estamos un poquito pasaditos, vamos a terminar a las 11:10 minutos, entonces nos quedan 8 minutos. Voy a tratar de las 3 preguntas que hay, refundirlas en una sola y 3 minutos a cada uno para dar su opinión al respecto. Básicamente las preguntas tienen que ver con que en esta visión donde el Estado juega un rol mucho más preponderante en la economía, incluso pudiendo ser Estado empresario, ¿cómo solucionamos el problema de la falta de confianza que existe hoy día de lo público, de que se ve el Estado como un botín de guerra? Y hilándolo con eso mismo, ¿cómo uno podría tratar de minimizar estas fallas de Estado que uno pudiese estar viendo al respecto? Gonzalo. Esa es la pregunta del millón. Claro, o sea, es que, mira, o sea, el tema que tenemos entre manos es re complejo, que además hoy día con el tema de las elecciones de los gobernadores regionales, vas a tener otros actores también presentes en la mesa, ¿no? Entonces los niveles de coordinación que se requieren a nivel nacional, regional y local van a ser cada vez más complejos y difíciles. Y en consecuencia, la definición de este tipo de políticas puede perfectamente tener o sea, niveles de inconsistencia bastante grandes, ¿no? Desde el punto de vista de que un gobierno regional puede querer optar por un tipo de aproximación, mientras el gobierno nacional está en otro tipo de aproximación. Mira, se han ensayado distintos tipos de mecanismos. Por ejemplo, la Corfo estaba esta idea de tener un consejo que participen tanto representantes del sector público como del sector privado, ¿no? Uno puede ampliarlo a decir, mira, aquí el sector privado debería incluir también, qué sé yo, el mundo de los trabajadores, el mundo de las representaciones el Consejo Nacional de Innovación. Nosotros sentamos explícitamente también la representación, por ejemplo, de todos los temas que tienen que ver con el mundo de la ONG y los temas medioambientales. Entonces tú generas como espacios de mayor, de una gobernanza más amplia y de transparencia. Uno de los temas que hay que mejorar es sin duda el tema de la rendición de cuentas públicas,
a nivel estatal, y eso deberían ser temas, sí, de principios constitucionales. O sea, ahí sí la Constitución debería explícitamente establecer ciertos principios en términos de rendición de cuentas, transparencia, etcétera, de la actividad pública, ¿no? Porque son los recursos de todos los chilenos. En general, la Contraloría General de la República en Chile es un ente con bastante musculatura. Hay que tener mucho cuidado, sin embargo, de que las Contralorías terminen también no solo mirando los procedimientos, sino los fines. Hay países como Costa Rica que están súper atados porque la Contraloría tiene una interpretación respecto a su rol, que básicamente es prácticamente definir si incluso el tipo de objetivo que se está planteando a la política pública son o no son adecuados. Entonces ahí dice, no, paremos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pero la verdad es que este es un tema que hemos trabajado mucho, bueno, con Claudio en particular, y cada vez que estamos en Latinoamérica viendo esquemas para mejorar este tipo de cosas, estamos siempre tratando de probar, que se armen consejos, qué sé yo, no sé, todo el tema, por ejemplo, de la tecnificación del servicio público. Yo creo que es súper importante. Yo tuve el privilegio de estar acá en una institución como la Corfo, en la cual tú tenías gente que venía trabajando ahí de 30 años, que incluso pasó por la dictadura, pero que eran básicamente servidores públicos, porque estaban en la Corfo y lo que le importaba era que la Corfo aportara el desarrollo. Ese tipo de instituciones hoy día son súper escasas en muchos lados, y las necesito. O sea, hay gente que trabajaba 40 años en esa institución y que ascendía meritocráticamente. Entonces, todo el tema de la regulación de la función pública, de los empleados públicos, etcétera, es súper importante. O sea, que no estén sujetos simplemente a los cambios de autoridades en sus funciones. Gracias, Gonzalo. María José. Estás muteada. Ahí sí. Por supuesto, sí es necesario perfeccionar los mecanismos que tiene el Estado para el control de sus recursos de todas y todos los chilenos. Por supuesto que es bienvenido. Toda vez que la Contraloría ha jugado un excelente rol en la fiscalización tanto de los gobiernos locales, regionales y nacionales, o sea, subnacionales y nacionales. El último caso que hemos visto es cómo Contraloría genera visibiliza el caso de los sobreprecios de las cajas de alimentos, lo hace en pandemia, por orden del Ejecutivo, esta política pública, y cómo la Contraloría pone sobre la mesa este sobreprecio de las cajas, afectando no solamente al erario nacional, sino que a una política de pandemia de subsistencia para todos y todos los chilenos. Por tanto, habla muy bien de Contraloría, habla muy bien de la institucionalidad que he establecido, de esta institucionalidad que tiene Republicana Chile en ser súper institucionalista. Por tanto, ahí lo que queda es, bueno, felicitar a nuestros organismos. Toda vez se puede perfeccionar la función de esto. Sin embargo, de todos los antecedentes que tenemos, el rol del Estado en la economía es de un 21% del PIB. Es uno de los menores que tiene el mundo de los países en desarrollo, incluso más bajo que el propio Estados Unidos. Por tanto, uno pudiese develar de eso o inferir de eso que el uso y el manejo de los recursos públicos en Chile es bastante probo, tanto por su corrección, por Contraloría General de la República, por los montos de los cuales estamos hablando. Se mantiene un sistema de salud, un sistema de educación, un sistema de vivienda, como les decía, se financian a través del Estado subsidiario a privados, y por tanto uno no solamente yo pondría el acento en prioridad y transparencia en el sector público, sino que yo creo que es hora de poner más acento en el sector privado y estando de acuerdo que cada vez que hay un proceso de salto al desarrollo económico se generan nuevos conglomerados. Hay que tener ojo cómo estos conglomerados en Chile llevan bastantes decenios y no han entregado a Chile los frutos que uno hubiese esperado como ciudadanos, hubiesen retribuido todo el apoyo que le ha dado el Estado y el trabajo de todas y todos. Por tanto, ahí vuelvo a insistir,
en no solamente en pensar en la creación de nuevos conglomerados, sino cómo van a estar conformados esto y esto. Yo no me opongo a ellos, sino que van a ser bienvenidos, pero no solamente importa hacerlos, sino que también quienes van a estar sentados en esa mesa. Muchas gracias, María José. Y con esto ya estamos dando por finalizado el conversatorio. Quiero agradecerle especialmente a ambos panelistas, María José Becerra, economista de la Universidad de Chile, candidata por el Distrito 14 a la Convención Constituyente, Gonzalo Rivas, economista también de la Universidad de Chile y jefe de la División de Competitividad, Tecnología e Innovación del BIP. Muchas gracias por compartir con nosotros este espacio. Muchas gracias también a todos los asistentes por haber aceptado nuestra invitación. Y ya los estaremos invitando a otras conversaciones en esta materia y otras del ciclo Confluir Constituyente. Saludos, cariños a todos y muy buena mañana y tarde, dependiendo en el lugar del mundo que estén. Chao, muchas gracias. Chao.